El materialismo histórico. El materialismo histórico cuenta con 5 principios. El principio del materialista, el principio del historicismo, el principio de la actividad, el principio del partidismo y el principio del progreso social. Pero, ¿qué son los principios del materialismo histórico? Estos se entienden por lógica que son unos donde inicia o se empieza una teoría, pero sin embargo en el materialismo histórico se ven como los resultados reflejados. El principio del materialista. El principio explica el proceso social de la producción en la base material que determina en la última instancia la vida espiritual, lo mismo que todas las demás manifestaciones de la vida en una sociedad. Es decir, que es la base de la teoría científica que prioriza la materia sobre la conciencia social en la transformación de nuestro entorno. Un ejemplo podría ser la tecnología. A través de las investigaciones empíricas buscan la creación de maquinarias para facilitar la fuerza de producción y asimismo la vida cotidiana. Conjunto de esta tecnología podemos ver el ejemplo de la economía. Gracias a la tecnología maximiza el gasto de una empresa que favorece a la lucha de clases burguesa. También podemos ver en la lucha de clases proletariado que minimiza la fuerza de producción. El principio del historicismo. Esto se basa en la investigación y dar la explicación de la realidad donde se estudian los objetos y fenómenos con las condiciones históricas concretas que se hayan desarrollado. Es decir, que el principio del historicismo se dan los cambios objetivos gracias a que produce ciertas preguntas variables. Una de estas preguntas podría ser el por qué pasa, qué grado de evolución es, etc. Uno de los ejemplos podemos ver el derecho. El derecho estudia y da la explicación de por qué un individuo tiene ciertos derechos ante una corte, etc. El segundo ejemplo podemos ver los monumentos que se encuentran alrededor de todo el mundo. A través de los años estos se han deteriorado, pero sin embargo arquitectos y artesanos han buscado historias para recrearlas exactamente o similares a las que existían en su tiempo. Principio de la actividad. Este es el modo específico en que un hombre se relaciona con el mundo exterior y lo transforma para los fines humanos. Se basa en las leyes de los objetos naturales con los que se relaciona, es decir, la lógica del objeto. También es el conjunto de las fuerzas productivas donde se unen para cambiar y modificar al mundo que les rodea para satisfacer las necesidades. Uno de estos ejemplos podría ser la famosa cementera. La cementera hace y produce cemento para la vivienda, que es una necesidad básica, pero sin embargo su materia prima es extraída de la tierra. Asimismo podemos ver el conjunto de la miel. La miel es obtenida por medio del trabajo de animales, que en este caso son las abejas, y los humanos la transforman y la comercializan. Principio del partidismo. Esta adopta una actividad para actuar bajo la consecuencia del desarrollo de una tesis en la concepción materialismo del mundo y ser inflexible a la lucha de clase idealista. Son todos aquellos intereses que benefician a una sola lucha de clases, en donde la posibilidad hacen que cambien a su favor. Uno de estos ejemplos puede ser la ONG. Son aquellas entidades que buscan, trabajan y organizan para igualar los derechos humanos y ambientales. Otro ejemplo puede ser la publicidad política. Son aquellos asesores que diseñan las campañas con el único fin de fortalecer la imagen de un individuo para descalificar a los demás oponentes y él pueda obtener el cargo que desea. El principio del progreso social. Es aquel movimiento progresivo de la sociedad desde los escalones inferiores hacia los superiores. La etimología del proceso viene del latín y quiere decir progresos, movimiento hacia adelante. El principio del proceso social se enfoca en la base para la igualdad de toda la sociedad y elaborar el bienestar de una sociedad. Este movimiento quiere decir que es el motor de un impulso hacia el progreso positivo de la sociedad en donde se vea un cambio significativo en las luchas de clases. Uno de los ejemplos puede ser la RSC.
Son aquellos proyectos gestionados por unas empresas que dirijan parte de sus ganancias a infraestructuras comunitarias o organizaciones comunitarias. Otro ejemplo también puede ser la economía circular. Los ingenieros que diseñan proyectos para eliminar residuos para evitar la destrucción y el agotamiento de las materias naturales. Posición de las categorías de materialismo. Las categorías fundamentales serían ser social y son las condiciones materiales de vida de las personas, especialmente su situación económica y laboral dentro de la sociedad. La siguiente sería conciencia social. La conciencia social es el conjunto de ideas, valores, creencias y conocimientos que las personas tienen sobre la sociedad y su realidad. Estas ideas se forman a partir de las condiciones en que viven los grupos sociales. Ley de correspondencia entre el ser social y la conciencia social. Esta ley establece que las condiciones materiales de vida influyen en las formas de pensar de las personas, es decir, el modo en el que las personas viven y trabajan determinan en gran parte sus ideas y valores. Producción de bienes materiales. Es el proceso mediante el cual la sociedad transforma la naturaleza para producir los bienes necesarios para la vida, como alimentos, ropa, herramientas, la producción de la base de las existencias de cualquier sociedad. Modo de producción. El modo de producción es la forma en la que la sociedad organiza las producciones de bienes materiales. Incluye las fuerzas productivas, los trabajadores, tecnologías, herramientas y las relaciones de producción, relaciones entre productores y trabajadores. La base económica. La base económica está formada por el conjunto de relaciones de producción y actividades económicas que constituyen el fundamento de la sociedad. Incluye los sistemas de producción, las relaciones entre los trabajadores y propietarios, y la organización del trabajo. Superestructura. La superestructura está formada por el conjunto de instituciones, leyes, valores, culturas y sistemas políticos que se desarrollan a partir de la base económica. Incluye instituciones como el Estado, el sistema educativo, las leyes, la religión y la cultura, que influyen en la organización de la sociedad y la forma en la que las personas interpretan la realidad social. Ley de correspondencia entre la base económica y la superestructura. Esta ley señala que existe una relación entre la base económica y la superestructura. Las instituciones, leyes e ideas de una sociedad están influenciadas por su estructura económica. Cuando cambian las condiciones económicas, también entienden de cambiar las instituciones sociales y las normas que regulan la vida social. Ejemplos laborales. De la base económica en un país donde predomina la industria, las empresas, las fábricas, los trabajadores y la tecnología forman la base económica del sistema productivo. Otro ejemplo sería en un régimen agrícola, las tierras, los cultivos, los campesinos y los productores y la maquinaria agrícola constituyen las bases económicas de la sociedad. Ejemplos de la superestructura: las leyes laborales que regulan los salarios mínimos, las jornadas de trabajo y los derechos de los trabajadores forman parte de la superestructura. Otro ejemplo sería las universidades y centros de formación profesional que preparan a las personas para desempeñar diferentes profesiones dentro del mercado laboral, también pertenecen a la superestructura. Gracias. Categorías que expresan las leyes del desarrollo. Formación económico-social de la comunidad primitiva. Según las interpretaciones antropológicas surgidas en el siglo XV, la comunidad primitiva fue el estadio más antiguo de organización social, política y económica de la especie humana, es decir, fue el modo de organización de los grupos humanos durante la mayor parte de la prehistoria. Este concepto también se emplea en ocasiones para definir a las comunidades indígenas contemporáneas que mantienen estilos de vida considerados primitivos. Formación económico-social de la sociedad esclavista. El modo de producción esclavista es un sistema económico, político y social definido por el pensamiento marxista. Este régimen se basa en la explotación de la población a través de un orden jurídico estatal que establece la existencia de esclavos y su obligación de trabajar sin retribución. Formación económico-social de la sociedad feudal. El feudalismo fue un sistema social, político y económico caracterizado por el sistema de vasallaje que predominó durante la Edad Media.
es considerado por muchos como una edad oscura debido a las sangrientas guerras, las epidemias y el escaso avance científico. Una de las características principales del sistema feudal fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizados en feudos. Formación económico-social de la sociedad capitalista. El capitalismo es un sistema socioeconómico que se caracterizó por la propiedad privada de los medios de producción y el libre juicio económico. Su nombre proviene de la idea del capital, esto es del rol central libre del dinero en las relaciones de producción y del consumo. Formación económico-social de la sociedad socialista. El socialismo es un sistema económico y social que centra sus bases ideológicas en la defensa de la propiedad colectiva frente al concepto de los medios de productivos y de distribución. Según expresa el socialismo, el principal fin es la consecuencia de una sociedad justa y solidaria. Categorías específicas que reflejan las sociedades clasistas. El Estado. El Estado es la forma de organización política y social de los países liberados. Consiste en un conjunto de instituciones prácticas y funcionarios que administran y gobiernan un territorio. Clases sociales. Las clases sociales son los distintos grupos en que se organiza una sociedad a partir de sus condiciones sociales y económicas, como el acceso a recursos, el poder, la educación o el estatus social. Lucha de clases sociales. La lucha de clases sociales es un principio teórico central de la doctrina filosófica del marxismo. Supone la existencia a lo largo de la historia de conflictos de toda sociedad como consecuencia de una disputa entre los sectores sociales que la componen. Las características fundamentales del materialismo histórico, la producción de bienes materiales y sus esferas fundamentales, como vimos en las premisas económico-sociales, la forma en que producimos define la estructura de nuestra sociedad. Producción de bienes materiales. La producción es la actividad humana encaminada a transformar los objetos de la naturaleza para satisfacer necesidades como alimento y vestido. Históricamente esto ha evolucionado. Por ejemplo, en la Revolución Industrial Inglesa pasamos de una producción manual a una industrial basada en maquinaria y nuevas fuentes de energía como el vapor. Esta categoría es el motor de la historia. Sin producción la sociedad no podría existir ni desarrollarse. La esfera de la producción es el momento donde ocurre la creación física de los bienes materiales. Un ejemplo de ellos puede ser en una industria textil, un trabajador en una fábrica operando máquinas de hilado para transformar la lana. La esfera de la circulación. La producción no termina en la fábrica. Para que los bienes lleguen a nosotros deben pasar por un proceso y esta es la esfera de la circulación que se divide en tres momentos clave: distribución, intercambio y consumo. La distribución es el reparto de los resultados de la producción entre los miembros de la sociedad. Un ejemplo de ello es el pago de salarios. Un contador calculando la nómina de los obreros. Aquí se distribuye parte del valor producto en forma de dinero. Y el reparto de dividendos puede ser otro ejemplo. Un administrador financiero asignado las ganancias de la empresa a los accionarios y a los dueños. El intercambio es el proceso de compraventa donde el producto se convierte en mercancía. Dos ejemplos de ellos pueden ser comercio exterior, un agente de aduanas gestionando la exportación de productos nacionales hacia mercados internacionales. Venta minorista, un dependiente de un almacén de ropa que intercambia la prenda producida por el pago del cliente. Y por último tenemos el consumo. Es el uso final del bien para satisfacer las necesidades que le dio origen. Dos ejemplos de ellos pueden ser consumo productivo, un operario de calderas utilizando carbón mineral como combustible para generar energía en una fábrica, y el consumo personal, un trabajador utilizando su salario para comprar alimentos y satisfacer las necesidades de su familia. El proceso de trabajo. Características del proceso de trabajo. Número 1. Elementos indispensables del proceso. El proceso de trabajo requiere tres elementos básicos: el trabajo mismo, el objeto de trabajo y los medios de trabajo. Número 2. Interacción entre el hombre y la naturaleza. El trabajo es un proceso de interacción en el que el hombre transforma la naturaleza para satisfacer sus necesidades al mismo tiempo que desarrolla capacidades y conocimientos. Definición del proceso de trabajo. El proceso de trabajo es la actividad consciente y racional mediante el cual el ser humano transforma los recursos de la naturaleza para satisfacer sus necesidades interactuando con el entorno.
Elementos simples del proceso de trabajo. Diferencia entre actividad por instinto y actividad económica. La principal diferencia es que la actividad animal se basa por instinto y las necesidades biológicas, por lo que los animales se adaptan al entorno natural. En cambio, la actividad económica humana es consciente y racional, ya que el ser humano trabaja en conjunto para transformar la naturaleza y satisfacer sus necesidades, al mismo tiempo que crean instrumentos de producción. La actividad económica encaminada a un fin. La actividad económica encaminada a un fin se identifica con el proceso de trabajo, que es la actividad material consciente y racional mediante el cual el ser humano transforma los recursos para satisfacer sus necesidades. La actividad económica de consumo para conservar la vida social. Esta actividad se realiza principalmente en la familia, donde se consumen bienes, se administra el hogar y se asegura de la producción y la educación de las nuevas generaciones. La actividad económica de transmisión de conocimiento para la reproducción de la vida social. El proceso se realiza principalmente a través de la socialización, donde cada generación aprende la experiencia acumulada de la sociedad mediante familias, la educación y los idiomas. Definición de medios de trabajo. En sentido estricto, los medios de trabajo en sentido estricto son un instrumento de producción que el trabajador utiliza entre él y el objeto para realizar su actividad. Ejemplo, la maquinaria y mecanismos. Ejemplo número 2, los instrumentos manuales. Sentido amplio. El sentido amplio, los medios de trabajo incluyen todas las condiciones materiales e infraestructurales necesarias para la realización de la producción. Ejemplo número 1, los locales de producción. Ejemplo número 2, los depósitos donde se mantiene almacenado. Definición de objetos de trabajo. Por su origen, los objetos de trabajo se definen como todo aquello que se somete a tratamiento en el proceso de producción, es decir, la materia que se modifica y se transforma con ayuda de los medios de trabajo. Ejemplos: elementos dados directamente por la naturaleza. Ejemplo número 2, materiales inducidos por el proceso científico-técnico. Por su uso, los objetos de trabajo se definen por su función dentro del proceso productivo, como todo aquello que se somete a tratamiento. Ejemplos: la tierra. Ejemplo número 2, recursos como el carbono y el petróleo son objetos de trabajo cuando se transforman mediante el proceso industrial. Gracias. La fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo podemos decir que es la capacidad física e intelectual que tenemos como personas al momento de trabajar. No es el trabajo en sí, sino la energía, las habilidades y conocimientos y destrezas que una persona posee al empezar a trabajar. Por ejemplo, un obrero tiene la capacidad de construir una casa. Esa capacidad es su fuerza de trabajo. Cuando ya empieza a construirla, ahí sí está realizando un trabajo. Podemos decir que la diferencia clave es que la fuerza de trabajo es la capacidad que poseemos para realizar una acción, y la acción que estamos hablando sería el trabajo en sí. Ahora, ¿por qué en el capitalismo la fuerza de trabajo se convierte en una mercancía? Se puede decir porque en el sistema el trabajador es libre jurídicamente, pero no posee medios de producción como fábricas o tierras. Entonces, para sobrevivir necesitamos vender lo que es nuestra fuerza de trabajo para obtener un salario a fin de mes. Según Karl Marx, decía que el trabajador producía más valor que recibe en su salario, y esta diferencia se llamaría la plusvalía. Y es una de las bases del funcionamiento del sistema capitalista. Pasando por el materialismo histórico, la teoría que fue desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels se plantea que la historia de la humanidad se explica a partir de cómo las sociedades se organizan la producción. Y aquí entra el concepto de producción, de modo de producción. El modo de producción es la forma en que se organiza la producción de bienes y servicios. Está compuesto por dos elementos: fuerzas productivas y relaciones sociales de producción. Las fuerzas productivas incluyen la fuerza de trabajo, las herramientas, la maquinaria y la tecnología de los conocimientos. Las relaciones sociales de producción son las relaciones que se dan entre las personas dentro del proceso productivo. Por ejemplo, en el obrero y el capitalista, existe una ley llamada la ley de correspondencia, que dice que las relaciones deben ajustarse a nivel de desarrollo y fuerzas productivas. Cuando no coinciden, se generan lo que son los conflictos y cambios sociales. También es importante entender la base económica, que está formada por las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Esa también es una base fundamental de la sociedad. Y sobre estas bases se construye lo que es la superestructura, que incluye el Estado, las leyes, la religión y la educación. Estas instituciones reflejan lo que sostiene el sistema económico existente. Por ejemplo, en el capitalismo las leyes protegen la propiedad privada,
porque es parte fundamental de la base económica. La importancia de las relaciones sociales en la superestructura es porque surge a partir de la base económica. Es decir, las ideas, las leyes e instituciones reflejan y defienden el sistema económico existente. Por ejemplo, en el capitalismo las leyes protegen la propiedad privada, porque esta forma es fundamental de la base económica. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Robert Tello. La formación económica social se refiere a una sociedad concreta que existe en un periodo histórico determinado y se caracteriza por su conjunto específico de relaciones sociales, económicas y políticas, basadas en un modo de producción determinado. Este concepto fue desarrollado por Karl Marx durante el materialismo histórico para comprender cómo se organizaba la sociedad en cada etapa histórica. A lo largo de la historia han existido diferentes formaciones sociales, tales como la comunidad primitiva, la esclavista, la feudal, la socialista y la capitalista, cada una con diferencias propias y características en sus modos de producción y relaciones. ¿Cuál es la importancia de la formación socioeconómica a través del tiempo? Pues este concepto es importante porque permite analizar científicamente el desarrollo de la humanidad. Su importancia se puede entender en varios aspectos. En primer lugar, sirve para separar un periodo de historia de otro. ¿Qué quiere decir? Identifica las fases y determina cuándo empieza y cuándo acaba un modo de producción. Luego, permite descubrir la conexión entre los distintos fenómenos sociales, es decir, la economía, la política y la vida social misma están relacionadas entre sí y permite analizar eso. Y finalmente, permite comprender que el desarrollo de la sociedad es resultado de la actividad de los hombres, es decir, todo lo que pasa en la sociedad es por la interacción entre los hombres y la naturaleza. El materialismo histórico utiliza categorías para estudiar la sociedad. Estas categorías revelan los aspectos generales y esenciales de la vida social y ayudan a comprender las leyes del desarrollo histórico. Entre esas categorías se encuentran conceptos como los modos de producción, la base, la superestructura, las formaciones socioeconómicas y las clases sociales. Pero, ¿qué son las clases sociales? Bueno, clases sociales son grandes grupos de personas que se diferencian por el lugar que ocupan dentro de un sistema de producción y por su relación con los medios de producción. En muchas formaciones sociales, estas relaciones generan dominación, subordinación y la lucha de clases. Pero, ¿cómo surgen las clases sociales? Bueno, las clases sociales surgen debido a varios procesos históricos. Entre los más importantes tenemos, primero, la división del trabajo, que aparece con el desarrollo de las fuerzas productivas y provoca diferencia entre los grupos que participan en la producción. Segundo, la aparición del excedente económico, es decir, cuando el trabajo empieza a producir más bienes de los necesarios para el consumo, esto permite la explotación de unos hacia otros y que otros ya no trabajen. Y por último, la propiedad privada sobre los medios de producción. Esta genera una gran desigualdad económica y consolida la división de las clases sociales. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Ludwig Koch y abarcaré el tema de método de análisis de clases sociales. Es una herramienta que explica las diferencias entre los hombres en sociedades divididas en clases. Se centra en intereses de grandes grupos sociales, cuya interacción impulsa el progreso social. Al aplicarlo deben evitarse dos errores: el objetivismo burgués y el dogmatismo vulgar. Los fenómenos sociales se clasifican en fenómenos que por su esencia son de clase, surgen junto con las clases y existen mientras éstas perduren. Fenómenos estructurales que adquieren carácter de clase. Son necesarias en cualquier sociedad, pero en sociedades divididas en clases adoptan una forma de clase. La lucha de clases no los elimina, sino que transforma su forma. Fenómenos que no son de clase. Son elementos estructurales que por su naturaleza no pueden adquirir carácter de clase, porque dejarían de cumplir su función social. La lucha de clases es la fuerza motriz del desarrollo de las formaciones sociales antagónicas y la forma fundamental para resolver las contradicciones de la sociedad. Esta surge a partir de la división de la sociedad en clases con intereses opuestos, los cuales están determinados por su situación en el sistema de relaciones de producción y existencia de la propiedad privada. Se encuentran en tres formas. Lucha económica es la disputa por las necesidades cotidianas, aunque es vital para la solidaridad de clase, se considera limitada por sí sola. Lucha ideológica. Su misión es criticar la ideología burguesa y llevar a las masas la conciencia socialista, siendo inseparable de la práctica política. Lucha política.
Se define como la forma principal y decisiva de la lucha de clases. En ella defiende los intereses generales de clase y se plantea el problema del poder, único medio para que los oprimidos logren su emancipación pasiva. En las sociologías burguesas se suelen oponer a los principios marxistas de análisis de clase. Plantean como factor de progreso el crecimiento de la movilidad social, el paso de los hombres de su estado social a otro superior. Cierto que todos ellos niegan que la relación respecto a los medios de producción sea el carácter decisivo de la división de la sociedad en clases. Como ejemplo, la teoría de estratificación multidimensional del sociólogo alemán Weber. Lo insostenible de esta teoría consiste en que niega que las distintas esferas de la vida social dependen de la economía y suplanta la concepción monista de la vida social con la concepción elíptica. Sin embargo, la finalidad de la estratificación en su interpretación marxista es sustituir la diferenciación social de clase con la multiplicidad de capas. Marx plantea que esta conexión es inseparable y se establece primordialmente a través de la producción. El ser humano no se adapta pasivamente a la naturaleza, sino que la transforma mediante el trabajo para satisfacer sus necesidades, creando así una segunda naturaleza social. Riquezas naturales en medio de vida son los recursos que el hombre toma para su subsistencia directa. Riquezas naturales en medios de producción son los recursos que sirven para crear otros bienes e impulsar la industria. Su importancia se vuelve decisiva en las fases superiores del desarrollo de la sociedad. Gracias. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Gastón Pérez y hoy les hablaré sobre las 4 posturas que intentan explicar cómo se desarrolla la sociedad. En primero tenemos el determinismo demográfico. El determinismo demográfico es el fatalismo y el voluntarismo, y finalmente cómo se diferencian del materialismo histórico. Como primer punto tenemos el determinismo demográfico. Esta es una teoría que sostiene que el crecimiento de la población es el factor principal que determina el desarrollo o el atraso de una sociedad. Su principal exponente fue Thomas Malthus, quien afirmaba que la población crece más rápido que los recursos, especialmente los alimentos. Según esta idea, cuando hay demasiadas personas y pocos recursos, surgen problemas como la pobreza, el hambre y la crisis. Sin embargo, esta postura ha sido criticada porque no toma en cuenta otros factores importantes como la economía, la tecnología y la organización política. En segundo lugar, tenemos el determinismo geográfico. Esta teoría nos permite ver el entorno del planeta naturalmente, que influye directamente en el desarrollo de las sociedades. Factores como el clima, los recursos o la ubicación geográfica, o área se le podría decir, condicionan la economía y la cultura. Uno de sus principales exponentes fue Friedrich Ratzel. Según esta visión, los países con mejores condiciones naturales tienden a desarrollarse más o a crecer mucho más que los demás países. Ahora pasamos al fatalismo y el voluntarismo. El fatalismo sostiene que los acontecimientos están predeterminados y que el ser humano no puede cambiar el curso de la historia. Desde esta perspectiva nos permite ver todo lo que ocurre porque así está destinado a suceder. En cambio, el voluntarismo afirma que la voluntad humana es el factor principal del cambio histórico. Según esta postura, las decisiones y acciones de las personas, especialmente de los líderes, pueden transformar la sociedad. Finalmente, el materialismo desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels propone una explicación diferente. Esta teoría sostiene que la base de la sociedad es la estructura económica, es decir, la forma en que se producen y distribuyen los bienes. A diferencia del determinismo demográfico, no explica los problemas solo por el crecimiento geográfico, sino que considera que la historia está predeterminada como el fatalismo y que depende únicamente de la voluntad individual, como el voluntarismo. Más bien plantea que los cambios históricos se dan por las condiciones materiales y la lucha de clases.